Hola amigos, Edilberto Ceballos de nuevo. Aquí vamos a continuar trabajando con informes de tablas dinámicas. Ahora bien, acá tenemos otra necesidad, agregar campos calculados a un informe dinámico en Excel. Acá tengo una tabla de datos donde me dice que calcule las ventas por región, las ventas por producto, las ventas por vendedor y el cuarto dice agregar un 5% de comisión a las ventas por vendedor y, y del pago del mes. Entonces yo vengo a mi tabla dinámica, ya la tengo creada acá con tres informes. Acá tengo el primero, me dice total de ventas por región. El segundo, ventas, total de ventas por producto. El tercero, total de ventas por vendedor. Pero en el vendedor ahora me dicen que agregue una columna, llámese elementos calculados en una tabla, para que le calcule el 5% de las ventas a cada vendedor. ¿Y cómo lo hago? Me posiciono en el encabezado de mi tabla de mi informe donde voy a agregar ese campo y me voy al menú analizar. En analizar, busco una herramienta acá a la derecha que se llama campos, elementos y conjuntos. Y cuando le doy acá, me trae una segunda lista de utilidades. Elijo campo calculado. Y aquí me dice cómo se llama el campo. Y yo le voy a decir comisión. Este es el título que va a tener el campo dentro de ese informe dinámico. Comisión. Y debajo me dice cuál es la fórmula que lo va a calcular. Me trae un cero, yo elimino ese cero y ese espacio en blanco. Y le digo que esa comisión va a ser o va a ser producto de la facturación que está aquí debajo. Doy doble clic en facturación o insertar campo acá. Y le digo que lo multipliques e inserto el asterisco aquí por el 5% de comisión que voy a calcular. Entonces, le pongo el 5% y le digo aquí aceptar. Aquí me dice, ya existen datos aquí, ¿desea reemplazarlo? Le digo que sí, porque estoy encima de una columna y lo va a poner al lado. Me lo pone al lado y me dice suma de comisión. Y yo le voy a decir que eso no es suma de comisión. Le doy doble clic y edito el encabezado y le voy a poner, eso es simplemente el 5% de comisión y le doy aceptar. Usted puede ver que aquí entonces ya agregué un campo que no existe en la tabla original. En la palabra comisión y el campo comisión no existen aquí. Eso es un campo calculado luego de tener informes de tabla dinámica. Ya manejando los datos acá, usted puede notar que aquí se le pueden agregar otros cálculos que surja la necesidad. Entonces ya tengo acá la comisión de los vendedores. Ahora bien, aquí ya aprendí a agregar una columna a un informe de tabla. ¿Cómo lo vi? Ya usted sabe que fuimos por el menú analizar y agregamos campos y después campos calculados en una tabla dinámica. Ahora bien, yo voy aquí a insertar lo que conocemos como segmentación de datos. ¿Qué es segmentación de datos? Bueno, es una herramienta que en tabla dinámica nos permite hacer un filtro personalizado luego de tener un filtro anterior que ya utilizo como criterio de filtro de tablas. Entonces, para yo crear segmentación de datos, debo seleccionar cualquiera de los reportes. Voy a empezar por el primero, me pongo encima y vengo y le digo insertar segmentación de datos. Míralo acá. En inglés dice insert slicer. En español, insertar segmentación de datos. Y usted puede ver que ahí le aparece una especie de filtro en la imagen
indicando que esto es una opción de filtro adicional en las tablas de datos. Cuando le doy aquí, me dice en cuáles columnas yo voy a segmentar y yo le voy a decir las columnas que tengo relacionadas en estos cálculos que tengo en la pantalla. Y voy a seleccionar aquí el vendedor, la región, el producto y la facturación. Y no selecciono la fecha porque no la tengo relacionada en ninguno de los cálculos. Y le doy a aceptar. Mire lo que pasó. En cada una de las por cada una de las selecciones me trajo una ficha. Esa ficha yo la voy a colocar aquí en un orden donde la pueda tener visible todas y la voy a poner así. Aquí tengo 4 fichas. Ahora bien, esas fichas yo debo relacionarla para cuando yo segmente un dato, me trabaje en todos los informes donde ese dato existe. Por ejemplo, si yo voy a filtrar las ventas por región para que me filtre y me afecte todos los productos y vendedores que venden en esa región. Veamos, ¿cómo lo hacemos ahora? Vamos a interrelacionar las fichas. En la primera ficha, yo le doy mouse del lado derecho encima y voy a una opción que dice reporte o conexión de informe. Si está en inglés es como report connection, algo así. Y le topo acá y aquí me dice con cuáles tú la vas a relacionar y yo le digo con las demás y le pongo cotejo a todas y le digo aceptar. Pero eso mismo tengo que hacerlo con cada una de las fichas. Voy a la segunda, mouse del lado derecho, conexión de informe o report connection y vengo y también le pongo cotejos a todas las tablas que tiene ese. Aquí voy a la tercera, hago lo mismo, conexión de informe o report connection y le pongo cotejo a todas las columnas que están en blanco. Por último, esto me falta, mouse del lado derecho, conexión de informe y le pongo cotejos a todas las tablas o segmentos de tablas. A esto se le llama segmentación de datos y estas son 4 fichas de la tabla. Miren qué pasa ahora. Si yo le digo, dame las ventas por región, yo aquí elijo la región norte, por ejemplo, y mire qué pasa con los informes. Me va a traer a pantalla solamente un filtro que me dice que la región es norte, esta es la cantidad que se vendió en el norte total, que estos son los productos que se vendieron en el norte y que estos son los vendedores que efectuaron esas ventas en el norte. Usted puede notar que en esta segmentación o en esta ficha se aplicó entonces aquí un filtro y se le pone ahí un filtro con una X roja. Si yo lo suelto, vuelve todo a la normalidad y ya puedo aplicar otro criterio. Si ahora yo le digo, dame las ventas por vendedor que vendió, por decir, José Osvaldo, filtro con el criterio de José Osvaldo. Y mire qué pasa con los cuadros. José Osvaldo pertenece a la región oeste, los productos que vendió en esa región y aquí total por vendedor, José Osvaldo. Y así usted puede notar que ahora en el criterio de esta, de esta ficha se aplicó aquí un filtro y hasta que no lo suelte no debo utilizar las otras porque ya tiene uno antes que me va a bloquear una vista. Debo soltar ese filtro y entonces venir, ponerlo donde siempre la columna está invisible para ver los filtros y así puedo seguir filtrando. Y si le puedo decir aquí, dame las ventas del este. Ya anteriormente había filtrado con el criterio de región, pero en otra región. Ahora veo lo que se vendió en el este, los productos que se vendieron en el este y los vendedores que realizaron las ventas en el este. Eso le llamamos en tablas dinámicas segmentación de datos, porque surge después de tener los informes de dinámicos realizados, que usted aplica un filtro adicional encima de ellos, a lo que le llamamos segmentación de datos. Así que espero que esto le sea de mucho interés y lo ponga en funcionamiento en sus reportes dinámicos.